amigos televidentes. Aquí estamos en su programa Balance Financiero, trayéndole siempre contenido económico, legal, tributario, siempre también comentando la actualidad, todo lo que ha ocurrido en esta última semana, cosas buenas y cosas no tan buenas, y también pues comentaremos un poquito de eso, como siempre acompañado de parte del equipo, Hermógenes Casado y Francisco Canahuate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias. Vamos a saludar a los televidentes, saludar a Francisco, a usted, doctora Juanita, de que usted a ti, doctora Juanita, y también acusar la ausencia de Alcedo Ramírez. No sé si lo dijiste, fue que me lo reservaste a mí, ¿verdad? Quien se encuentra en gestiones relativas a su trabajo. Y sí que decía que la próxima semana ya esto estaría resuelto. Esa es la baja. La alta es el buen contenido informativo, formativo que tenemos en el programa de hoy, y que nosotros tenemos la expectativa de compartir toda esta hora con ustedes de la manera más dinámica. Muchos acontecimientos, no necesariamente sociales, pero sí económicos, financieros, y como decía la doctora, también tributarios. Hay mucho de qué hablar, de forma que permítanme crear esa expectativa y al final, pues pedirle excusas si no las llenamos, si nos excedimos, pero ojalá que el exceso sea en el contenido que nosotros preparamos para ustedes. Francisco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estuvo ese cumpleaños? Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Yo quiero comenzar dando las gracias a tantas personas que manifestaron su cariño y que hacen sentir muy bien a uno, sobre todo los que dieron sorpresa. Así es que agradecemos. Le decía a alguien que me preguntó que cuánto eran, que cuando nací me hicieron un depósito y no sé de cuánto, sí, pero vamos consumiendo uno a uno cada año. La amortización, y que dicho sea de paso, se transmite la totalidad por el 606, pero se amortiza mensualmente, anualmente, periódicamente, cada decenio, y ojalá sea cada centenio. Y sin necesidad de desembolso. Sin necesidad de desembolso. Qué bonito que pudimos disfrutar del cumpleaños de nuestro hermano Francisco Canahuate, una persona que ha batallado arduamente por la composición, no es el título de un libro, por la composición social dominicana. Francisco, yo te felicito. Gracias, Hermógenes. Sí, tenemos temas fiscales, temas tributarios, incluso hay una nueva norma por ahí que la vamos a dejar sin nombrarla en el anonimato para ahorita decir que existe, por lo menos. ¿Es así, doctora? Así es, y ya la anunciábamos, ¿verdad?, cuando estaba únicamente en borrador, pero tendremos la oportunidad después de esta pausa de comentar todos esos temas. Quédese con nosotros. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Respecto al Banco Central de la República Dominicana, la buena noticia es que no hay noticias nuevas. ¿Por qué? Porque lo que acaba de comunicar respecto al crecimiento de la economía, de la actividad económica en el país, pues ha sido consistente desde el segundo mes del año. El primer mes quizás no tuvo esa repercusión sobre lo que pudiera ser una señal de la media de crecimiento económico para el año 2022, pero a partir de ahí sí que ha habido una consistencia que ha estado entre un 4, un 6, un 7, un 5, un 4.5, para poder presagiar que el año 2022 tendrá un crecimiento económico de un 5.5%, que es alrededor de un 0.3% por encima de los pronósticos internacionales que daban un 5.2, un 5.3. República Dominicana por años ha tenido un estándar, se ha fijado una meta a largo plazo para un crecimiento económico que va desde un 4 a un 6%. ¿Por qué? Porque es un 5 más o menos un punto. Quiere decir que puede ser 6, puede ser 4, pero en este caso 5.5 está muy cerca de la meta superior establecida. Hay muchos factores a ponderar respecto a ese crecimiento y es bueno también ver si los valores que sustentan estos índices están aislados. Estoy diciendo que no es lo mismo valores que cantidades. Francisco sabe de eso. Así es. Cuando hablamos en términos reales y en términos nominales, hablamos de valor y hablamos de unidad. Yo puedo tener un crecimiento nominal que no se convierte en un crecimiento real. Es evidente que la actividad económica manifiesta señales de crecimiento en los mercados. En cualquier actividad donde uno se presenta, se da cuenta que está pujante la actividad económica. Y asimismo, como se muestra el crecimiento, se muestran las carencias. Y este es uno de los dramas que vive la economía dominicana, donde crecemos y seguimos pobres y más pobres cada vez. Entonces hace falta un rediseño de la política para redistribuir el ingreso, que ha sido una variable un poco ausente. Yo voy a referirme a esto un poquito más amplio más adelante, Juanita. Sí, cuando uno ve la economía, definitivamente hay sus buenas noticias, pero también hay sus retos importantes. El Banco Central, pues una de las informaciones que daba era el crecimiento del turismo. Un crecimiento muy importante en los primeros 9 meses del año, más de 5 millones de turistas que han visitado el país. Y frente a esa buena noticia del turismo, esta semana también veíamos ese accidente que ocurrió en Punta Cana, donde 50 personas accidentadas y 2 personas fallecidas. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Hasta el momento de producir balance financiero. Hasta el momento de producir balance financiero. Sí. Y ciertamente cuando uno ve esas imágenes dando la vuelta al mundo, con no solamente el accidente ocurrido, sino todo lo que viene después, las ambulancias, cómo estaban, en qué condiciones, pues muchos de los turistas incluso se hicieron declaraciones y se quejaban de el socorro, la asistencia que le dieron luego del accidente. Entonces, realmente eso es algo que hace muchísimo daño al país, al turismo, a la imagen que tiene el país. Y yo creo que esto es un momento también de revisar esa parte, de revisar, por ejemplo, la seguridad que le estamos brindando a los turistas. No sé si viste, Hermógenes, que como una fotografía donde aparecían los neumáticos, las ruedas del autobús que estaban
completamente lisas. Y eso es un problema que se sabe que es recurrente y quizá necesitamos mucho más controles para evitar que esto pues se repita y pues salvar vidas también. Y realmente la asistencia post cuando ocurre un accidente, la cantidad de personal disponible, la cantidad de ambulancias, también debe ser algo que se regule. Me gustaría poner un ejemplo, como en algunos países de Europa he visto que el vehículo en sí, cuando es turístico, le colocan una limitación de velocidad, que aun cuando el conductor quiera ir más rápido, no puede. Entonces, con con ese límite, quizás sería una pista de que nosotros podríamos explorar aquí. Sí, ese tema ha cobrado notoriedad porque involucra a personas extranjeras y por la zona donde se produce, que es, digamos, déjame usar un término, Francisco, la niña bonita, la Melissa de la actividad económica dominicana, que es el turismo, ¿no? En esa zona, pues hay una extrema vigilancia social respecto al comportamiento de las personas, el comportamiento de la economía, la operación de los hoteles, quienes llegan, quienes no llegan, el aeropuerto de Punta Cana, muy mencionado. Pero sí tenemos que decir que donde se disemina el transporte, lo corriente es que hayan accidentes, y ahí están las estadísticas. Ahora bien, correctísimo el hecho de que se detecten debilidades en cuanto a la reglamentación. Francisco se acuerda muy bien de cuando acá, yo no sé si todavía podrá quedar algo, en lugar de tú comprar la goma nueva, le dicen el caucho, por si alguien no está viendo de fuera en estos momentos, y hay muchas personas que nos ven, el caucho, la rueda, en lugar de comprar la nueva, pues la llevaba a una recauchadora, y habían varias recauchadoras. Entonces hubo una reglamentación que prohibía que este tipo de goma se utilizara en los vehículos, y es que tendía a soltar era una sobrecapa que se ponía sobre el neumático. En fin, países donde está prohibido, después de tantas millas, tú seguir corriendo con esa misma rueda, cambiarla a las tantas millas, y ese es un chequeo riguroso. Ahora, muchas de las versiones suministradas pudieran estar contaminadas por la competencia en el turismo internacional que tiene la República Dominicana. Es una competencia muy regia, y donde nosotros como país tenemos que estar muy vigilantes para mantener el liderazgo que a sangre y fuego hemos podido desarrollar y conseguir. Y fíjate que terminada la feria turística en el mes de marzo pasado, se desarrolló en Barcelona, no sé si Madrid o Barcelona, ahora me confundo, pero creo que fue Barcelona. Pues inmediatamente vino una publicación de que se había proliferado la delincuencia y el COVID en República Dominicana, porque República Dominicana tuvo un desempeño súper excelente allí en esa feria, y eso es parte del marketing. Lo que hacemos, negocios desde cualquier ángulo de la actividad o las oportunidades que se presentan, pues sabemos cómo se manejan las informaciones y qué queremos que se diga y qué queremos que no se sepa. Francisco, adelante. Pero realmente el caso que comenta Juanita y que fue notorio, tiene un componente a tomar en consideración. Me parece que el transporte debe ser conciliado con el interés de desarrollo turístico, y me parece una recomendación válida, útil, conveniente y muy oportuna la de poner los limitadores de velocidad, porque parece que es una tentación cuando vamos al volante de un vehículo acelerar más de la cuenta, no solo cuando están los neumáticos débiles, deficientes,
sino en cualquier situación un exceso de velocidad es un peligro. Yo recuerdo que en una carretera en Machu Picchu, el conductor iba a una velocidad que era temeraria y yo me acerqué y le dije, vaya despacio, que usted lo que lleva es personas, aquí no queremos llevar cadáveres. Quiere decir que en cualquier latitud donde uno se encuentra, también debe, cuando ve exceso de velocidad, llamar la atención al conductor, pero turismo, que está muy atento a todo lo que vaya en beneficio de la industria, podría tomar esta recomendación que acaba de señalar Juanita de otro país para poner limitadores de velocidad y también darle entrenamiento a los conductores turísticos. Eso es básico. La doctora se quedó como taciturna, como transferida a otro planeta porque estaba reaccionando sobre ese tema. Pero hay otros tantos que sí nosotros podemos abordar, aunque este es muy importante y no tiene desperdicio los pronunciamientos que se han hecho, porque estamos hablando de regulaciones. Y lo lamentable es que tomemos medidas a posteriori, o sea, que no tengamos un plan de mitigación de riesgos en algunos aspectos, en otros los tenemos, pero que sea necesario sacrificar vidas para poder tomar medidas entonces correctivas. Ese semáforo que está ahí aquí en Santo Domingo, República Dominicana, ese semáforo que está en la Leopoldo Navarro, esquina César Nicolás Pensum, está ahí porque hubo un accidente de un autobús que costó muchas vidas y donde fue a una hora donde salen los estudiantes de la escuela y de las universidades próximo al mediodía o al mediodía. También ese semáforo que está en la Winston Churchill, esquina José Contreras, en Santo Domingo, República Dominicana, fue producto de una medida correctiva en lo relativo a un accidente monstruoso que hubo en esa intersección donde no había, creo que había una isleta, pero no había un semáforo. Y así la vida va enseñando y dicen, y esto es muy malo, el dominicano pone candado. Eso es bueno que el dominicano ponga candado, hasta ahí lo dejo. Y sobre todo, alzar los pies antes de que tropieces. Sí. La prevención importantísima, Hermógenes, como tú dices, pero después de que ocurre, lo importante también es que sepamos reaccionar y no nos quedemos con las manos cruzadas o entendiendo que es algo normal. Ciertamente no es algo únicamente de República Dominicana, ocurre en todos los países, siempre hay sus debilidades, pero también siempre tenemos que ver en sucesos que sean buenos o en sucesos que sean dramáticos, tenemos que ver las oportunidades de mejora que tenemos. Y yo creo que como país podemos sacar muchas enseñanzas y pues poner, aunque pongamos el candado luego y no necesariamente hay cosas que se han previsto antes de que ocurran, pues sencillamente este es el momento, ya las cosas que ocurrieron, pues saber que lo pasado, ¿verdad?, pasó de esa manera, pero qué enseñanzas podemos tener de eso. Y yo creo que lo importante es hacerse esa pregunta. Hay que estar atento en los puntos y un parrafito nuevo. Hay que estar atento en los próximos meses porque viene lo que se llama una secuela de informaciones, una corrida de informaciones económicas, porque genial la idea de crear una mesa de economistas y sobre todo de ex funcionarios públicos con el objeto de mantener un análisis y recomendaciones respecto a la mejoría del país. Digo que eso es genial porque hay entidades, sobre todo las sociales, que viven haciendo elecciones y eso es de manera, digamos, sin fines de lucro, y el que lo ejerce lo hace de una manera espontánea y sin ningún tipo de interés mercurial. Pero siempre hemos dicho que si se uniesen todas las fuerzas que compiten en esas entidades sin fines de lucro y se sacase de cada uno
de esos grupos lo mejor y se hiciese un gobierno, digamos, corporativo, bueno, pues el ganador es la institución. República Dominicana se aproxima a ese concepto. Pausamos y entonces veamos qué está sucediendo con la mesa de los economistas y ex funcionarios públicos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y Hermógenes nos introducía el tema de esta mesa, ¿verdad?, de economistas presentes y ex, en la que pues se dieron cita para hablar de los principales problemas, los principales retos que enfrenta la República Dominicana. Y hay dos retos fundamentales, dos prioridades que nosotros, la verdad, siempre comentamos en Balance Financiero, y son los temas de educación y pacto fiscal. ¿Qué te parece, Hermógenes? Sí, entre todos, decía Pavel Isa en una comparecencia en el programa 1+1, que el país necesita volver a pensar en sus desafíos importantes de largo y mediano plazo, hacia dónde se quiere conducir a la sociedad y a la economía dominicana. Eso se llama plan estratégico. Cada uno de los expositores, la mayoría de los expositores, buscó su zona de confort por donde orientar las necesidades del país, pero todos coincidieron en que hay que hablar de la prosperidad económica, que sea continua, la cohesión social y territorial, atención Haití, y la sostenibilidad ambiental y mayor resiliencia, que eso es resistencia a las amenazas ambientales. Bueno, son varios temas y todos son trascendentes. Y aquí cabe la reflexión de pensar como Estado, no como gobierno. Este ha sido uno de los problemas que ha generado la sociedad dominicana, que se ha pensado más como gobierno en cada periodo que como Estado. La diferencia es que el Estado tiene carácter de permanencia, es la sociedad jurídicamente organizada que está integrada por las instituciones, y el gobierno es un consejo de administración que se designa por un periodo de 4 años y por tanto es efímero, es cambiante, y no siempre los gobiernos tienen la misma filosofía. Por eso, si se piensa como Estado, ese plan estratégico tiene consistencia en el tiempo y podemos arribar a puerto seguro con él. Juanita. Así es, que es importante, ¿verdad?, tener una visión de Estado, tener una visión donde
nos vayamos por encima de los individualismos quizá o de los intereses partidistas, donde sencillamente digamos, mire, esto es lo que la República Dominicana necesita, y qué bonito el decir a dónde queremos ir. Y si ya sabemos dónde queremos ir, pues tenemos que dar los pasos para ir allá. Si sabemos que queremos una educación de calidad en un tiempo, ¿verdad?, prudente, tenemos que empezar a dar los pasos. No podemos caminar hacia otro lugar y decir, bueno, mientras tanto, porque nunca vamos a llegar. Entonces, realmente yo creo que hay temas que debemos mantenerlos como prioridad. Hay una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que no se ha cumplido en su totalidad, que debe cumplirse porque eso es parte de lo que significa tener una visión de Estado. Esto es lo que se decidió, esto es lo que la República Dominicana a dónde va, y tenemos que caminar, mirar al mismo objetivo para poder caminar juntos y realmente que lleguemos, porque si nos ponemos a caminar a veces en direcciones opuestas, pues damos, como dicen, un pasito para adelante y otro para atrás. Entonces que esos temas, sobre todo los temas más prioritarios como país, educación y pacto fiscal, pues nuestro deseo es que caminemos todos en la misma dirección. Sí, el ministro Paveliza, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, pues fue muy enfático, se detuvo mucho en lo que es la educación. Y según una lectura nuestra, que no necesariamente él ha dicho ni ha citado, pero tú infieres, y esa es el fuero definitivo de cada persona, poder pensar respecto a un concepto, pues él hizo mucho énfasis en la educación. Se detuvo a hablar de la necesidad de forjar, no dijo solamente los estudiantes, dijo los maestros. Sin embargo, lo que me llamó poderosamente la atención es que no habló de la infraestructura, y es que el 4% para la educación se vendió como la solución al nivel educativo de nuestro estudiantado, de los que se están forjando en las escuelas y también en las universidades. Sin embargo, al revertirse todo o la mayoría en lo que es mejoría de planta física, proyectos de construcción que no se sabía si el Ministerio de Educación era una sucursal del Ministerio de Obras Públicas, de las instituciones encargadas de construir. Bueno, pues esto concentró los recursos, se volvió compra de terrenos, rifa de escuelas, que apoyó mucho a los ingenieros, sobre todo a los nobles, pero quizás no se puede acusar a partir del 4% asignado a la educación, el 4% del Producto Interno Bruto o del presupuesto asignado a la educación, no se puede hacer una curva ascendente que muestre tal mejoría. No sé cómo valora Juanita, que está en la etapa de criar, cómo valora el desempeño escolar pre y post incursión o aprobación, ejecución del 4% en el presupuesto nacional. Bueno, Hermógenes, la verdad que... y te hago la pregunta porque cada quien lleva en lo más íntimo de su ser preocupaciones que a veces no externas, y esa puede ser una. Bueno, vamos a ver, como madre, ¿verdad?, de 3 hijos en diferentes niveles, como tía, como persona que también conoce muchas personas en muchos lugares distintos, como profesora de la universidad, que también veo cómo llegan los estudiantes de un nivel educativo a veces, y también vienen pues de muchísimos lugares. La verdad que este tiempo de COVID es un tiempo muy preocupante, o sea, el tiempo que se pasó y lo que sufrió la educación. Yo tengo la tristeza, o sea, la verdad que me entristece el hecho de que creo que a lo que más sacrificamos fue a la educación.
en nuestro país en tiempos del COVID. Era difícil entender que los restaurantes, los bares, todo estuviera abierto y tuviéramos los colegios y las universidades cerradas y pues diciéndole a los estudiantes que tenían que hacer todo a través de una pantalla. La pantalla en la mayoría ya, es verdad, de los países se considera que tiene sus riesgos, que trae muchísimas consecuencias negativas en el aspecto emocional, en el aspecto de socialización. Las personas dejan de socializar, no saben cómo comportarse, están en un lugar y lo que están luego es con las pantallas, con los celulares, y vemos cómo incluso pasa una tragedia y en vez de pensar en ayudar, pensamos en grabar lo que está ocurriendo. Y decirle a nuestros hijos, cuando vemos que las pantallas crean todos esos problemas de socialización, el que estamos supuestamente conectados a un celular, pero estamos desconectados del mundo, desconectados de esa persona que nos está hablando en un momento determinado. La verdad que decirle a nuestros hijos decirle, miren, a través de la pantalla que ustedes van a aprender, ver cómo incluso los niños muy pequeñitos dejaron de hablar o no aprendieron a hablar en el momento que les tocaba, porque andábamos con una mascarilla también y sencillamente no veían cómo uno articulaba. Y entonces cuando no ven, pues obviamente, o sea, creo que a los niños le pedimos más de lo que debimos haberle pedido. Tomamos quizá decisiones que para mí no estábamos sacrificando una educación por otros temas, y creo que en este momento es el momento de devolver, como tomamos más de la cuenta de ellos y le pedimos más de la cuenta, pues devolver muchas de las cosas. Y nosotros, como padres, los mismos profesores, quizá entender que las pantallas no son tan necesarias, que son nocivas, y entonces empezar a volver a lo tradicional, a que los muchachos sepan escribir. A veces los muchachos ya ni saben escribir a mano, o sea, una computadora y eso es todo. Creo que hay muchas cosas, los profesores, la formación de los profesores, obviamente necesitamos formarlo, quizá a través de profesores que vengan de fuera y que formen a los profesores. Qué importante sería. Tengo miles de reflexiones, Hermógenes, como ves, son algunos de los que comparto, porque como tú dices, quizá hay cosas a veces que uno no dice, pero la educación debería ser la prioridad, priorizar también qué enseñamos, qué necesita el país, cuáles son los principales retos y lo que está pidiendo el empresariado. Hay tantas cosas, Hermógenes. Sí, adelante, Francisco. Bueno, aquí hay que hacer una distinción entre educación e instrucción. La educación se obtiene en el hogar. Los padres de familia, como se considera la familia integrada por un núcleo, donde hay un padre, una madre y unos hijos, se encargan de dar ejemplo, testimonio de vida y valores, y esa es la verdadera educación. De lo que estamos hablando fundamentalmente aquí es de la instrucción que ha estado variando con los métodos de enseñanza, y deben combinarse ambos factores, la educación con la instrucción, porque si dejamos de educar porque la familia no tiene las condiciones para hacerlo y el elemento de instrucción pública no es capaz de llegar donde debe llegar, entonces estamos hablando de carencia en la formación integral de la persona, que van a tener consecuencias muy serias en las próximas generaciones. Así mismo es. El tema de esta junta de técnicos economistas es muy interesante, y ojalá que pudieran también incluir dentro de esas prioridades lo que es la seguridad ciudadana, así como tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, también al libre tránsito, que a veces no, que se ve obstaculizado, lacerado por la inseguridad ciudadana. Ese es un tema para ser incluido. Atención,
equipo técnico que nos va a seguir retroalimentando sobre sus reuniones y sobre sus posiciones y pronunciamientos. Interesante que ya se comience a sentir el impacto de las medidas restrictivas al circulante impuestas iba a decir por el gobernador, pero es por la Junta Monetaria. Ya los empresarios acaban de mostrar preocupaciones. En Contaduría y Finanzas vamos a hablar un poquito de esto. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso, entonces hacíamos introducción antes del pequeño corte que tuvimos, porque ya los empresarios han comenzado a reclamar al Banco Central o a manifestar su preocupación, no más de ahí, por lo que puede ser el incremento, el impacto del incremento en las tasas activas del sector financiero. El Banco Central ha dicho que la medida no persigue limitar la actividad comercial, no quiere entorpecer la gestión de la producción nacional, sino por el contrario, evitar el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento de la economía quiere decir que un exceso de demanda pues sigue influenciando en el índice de inflación que el Estado, el equipo económico del Estado está luchando denodadamente para evitar 2 dígitos en el año que transcurre y que se encuentra cumplido ya un 75%, Francisco Canaguate. Recuérdate que eso lo hemos tratado en balance financiero. El tema de mantener la tasa de cambio administrada, controlada y el peso apreciándose. La contrapartida ha sido justamente incrementar la tasa de interés y ya en balance financiero habíamos señalado que debíamos ir frenando ya esta salsa, pero se ha continuado. Y qué bueno que se llama la atención en el sector económico para que no se vaya a desbordar, porque en la medida que sube la tasa de interés, suben los financiamientos y se mantienen los salarios, hay una parte de la población que tiene ingresos fijos que podría tener serias dificultades para cumplir los compromisos asumidos, salvo aquellos que tienen la tasa fija, que no son la mayoría. Entonces, no solamente el empresariado, sino también el que tiene financiamiento por una vivienda, financiamiento por un vehículo, que si le sube la tasa de interés, el nivel de cuota sube considerablemente y esto disminuye su flujo de efectivo. Y esto da como consecuencia 2 cosas: o bajar su calidad de vida o demandar alza de salario.
en el caso de los asalariados, los que tienen ingreso variable que pueden transferirlo, trasladarlo a terceros, van a incrementar los costos de sus servicios. Entonces esto tiene consecuencias múltiples y qué bueno que comencemos a tener conciencia de ello. Así es, siempre hay un punto de equilibrio, ¿verdad?, que hay que tratar de conciliar. Y a propósito de los salarios, pues el mismo presidente del CONEP dice que hay muchas grandes empresas que han hecho aumento de salario, y el presidente de la República también anuncia que en los próximos meses pues va a ver cómo hay un aumento de salario también, y la modificación de la Ley de Seguridad Social, que también ha dado mucho de qué hablar. Hay muchas modificaciones que, ¿verdad?, en la mira, pero también creo que ese punto de equilibrio tiene que estar para que no se afecten los intereses, no solamente, como decía don Francisco, del empresariado, sino de las personas asalariadas o sencillamente cualquier persona que pueda tener un financiamiento, que si vemos los porcentajes de nuestro país, de las personas que tienen financiamiento, es la mayoría de la población tiene un financiamiento. Bueno, doctora, entre lo financiero y lo legal, usted es abogada, nosotros no. Hay una brecha y es muy sencilla, y es que las leyes no tienen impacto, efecto retroactivo, corríjame. Y la retroactividad de la ley. Pero usted es cuasi abogado. Y que es constitucional, ¿no? Exacto. Sí, así es. Bueno, en el caso nuestro, Francisco decía, en el caso nuestro de los no abogados, Francisco decía, el que tiene un financiamiento de una vivienda, un vehículo, etcétera, el que tiene un préstamo, que tiene el que está disfrutando de una facilidad financiera. Bueno, tú lo contrataste a una tasa, pero cada vez que el Banco Central incrementa la tasa de referencia, pues esa operación que se hizo allá atrás, antes de, retroactivamente se está aplicando. Entonces, la reflexión pudiera ser hasta dónde proteger las transacciones ya realizadas. Yo recuerdo cuando la ley 253/12, que fue una mini reforma fiscal, no sé. La última vez que se manoseó de manera profunda la fiscalidad dominicana, en el año 2012, pues se gravó las operaciones financieras, pero aquellas que ya estaban realizadas hasta esa fecha, pues no estaban exentas de impuestos. Francisco, ¿es así? No, hay dos cosas que hay que aclarar. El contrato de financiamiento normalmente tiene una cláusula que dice que se revisará la tasa del mercado según las condiciones prevalecientes, que puede ser trimestral, semestral o anual. Y eso da como consecuencia que no haya efectos retroactivos. Sí. Ahora, lo que son tasas fijas contratadas, eso sí es un tema a defender. Sí, pero yo me estoy refiriendo, y dije, y la reflexión pudiera ser ver cómo se protegen las operaciones anteriores a la medida. Y puse como referencia la ley 253/12, donde el que tuviese un certificado financiero con cualquiera de las entidades emisoras, pues quedaron exentos del gravamen establecido a partir de esa fecha. Entonces la reflexión era ver cómo nosotros nos acercamos a lo de la doctora, que es su irretroactividad de la ley. Pero ahí es importante justamente esa diferenciación, como tú decías, a veces lo financiero, pero sí, ahí sería el contrato contra la ley, una ley que realmente es irretroactiva la ley, y es por ley, vamos a poner las reglas de juego, y otro que hay un contrato donde las partes han acordado
una tasa fija o una tasa variable. Entonces, o sea, en ese caso, retroactividad. no, es que lo acordaron en el momento de suscribir el préstamo, de tomar el financiamiento, y en ese momento ya se hizo ley entre las partes que tú me digas sí o no lo puedes revisar durante toda la duración del préstamo y entonces una tasa fija, o las revisas y mira los criterios para revisión. Porque la esencia, el espíritu, estamos con abogado ahora, el espíritu es limitar el circulante, evitar el sobrecalentamiento. Ahora, un préstamo que ya tú me otorgaste y que yo consumé, ya no va necesariamente a aumentar la demanda de productos en el mercado. Ese préstamo fue para comprar un vehículo, ya lo compré. Quiere decir que si tú me aumentas la tasa, lo que está es reduciendo mi calidad de vida, mi poder adquisitivo, que repercute ahora sí en calidad de vida. Bueno, pero por eso había que pensar lo que hice en el momento de contratar y entonces decir, no, quiero tasa fija, aunque en el momento pueda ser un poco más alta la tasa fija durante toda la duración del préstamo. Porque si ya accedió a tasa variable, entonces va a ser difícil defender ese caso. Pero lo importante es que ya nos estamos manejando, por lo menos a nivel comunicacional, en República Dominicana. ¿Cómo nos estamos manejando? Sin apelar a pandemia. Hemos renunciado al término crisis. Y tú dices, el ministro de Economía, de Hacienda, acaba de anunciar que este año, mínimo en diciembre, máximo en diciembre, se va a inaugurar el monorriel de los Alcarrizos. Hecho, yo no sé qué parte financiada, qué parte, pero hecho eso. Me decía alguien que llegó del exterior, noto una actividad social en República, y de ahí el crecimiento de los bares y restaurantes, que están líderes según los índices del Banco Central. Noto una actividad mayor que en Las Vegas. Aquí hay una actividad social superior a Las Vegas. Me dice alguien que hace un tiempo no venía a República Dominicana. Renunciamos al aspecto crisis y estamos avanzando. Pausamos. Aquí estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. Y este mundo de los impuestos está cada vez, digamos, más activo. En esta semana, pues, veíamos la norma 11-2022 sobre el otorgamiento de beneficios con relación a los convenios para evitar la doble tributación. Es una norma que ya tiene muchos comentarios, muchas inquietudes de cómo va a ser aplicada, pues cambia. Si usted es una de las personas que sea un residente en Canadá, aquí, con España, sobre todo esos dos, ¿verdad?, tratados, que son los dos convenios que existen en República Dominicana para evitar la doble tributación, para evitar que las personas de esas jurisdicciones paguen en los dos lugares por el mismo hecho generador. Entonces, si usted tiene alguna aplicación, si algún beneficio usted recibe de esos tratados, sepa que esta norma general viene a implementar un mecanismo de solicitud de esos beneficios. Y lo establecido en la norma es que la persona, pues, detallando todas sus operaciones, a qué artículos del convenio quiere acogerse, pues presente esa solicitud, que en principio será decidida por la Dirección General de Impuestos Internos en un plazo de 10 días. Eso trae, pues, muchas incertidumbres aún en cómo se va a aplicar, cómo será frente a la persona que realizó la operación con la persona que beneficia del tratado, muchos aspectos prácticos que espero que se vayan, ¿verdad?, esclareciendo en los próximos días. Así es, Juanita. Esta norma, pues,
ha tratado de regular un mecanismo, un procedimiento que podríamos decir que perfeccionó lo que fue el texto presentado a discusión originalmente, pero sigue teniendo un nivel de aprobación previa que pudiera ser conflictivo entre un estado y otro, o en el nacional de un estado y otro, porque se trata de tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional que han adquirido la categoría constitucional, y estos son leyes de carácter supranacional. De todos modos, los problemas que se presenten se irán discutiendo y solucionando sobre la marcha, pero no estamos seguros de que se quedará la norma como está. Creo que habrá que flexibilizar algunos detalles. En otro orden, yo quisiera comentar el tema de uno de los retos que, según las discusiones últimas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se tiene, aparte de la educación, es el tema del pacto fiscal, la reforma tributaria integral. Y hay que recordar que el CRES aportó y socializó con los distintos sectores de la vida nacional ya un anteproyecto de ley que lo único que habría es que revisarlo y asumirlo, porque es un trabajo basado en un criterio para el desarrollo que toma en cuenta la simplificación del sistema tributario, toma en cuenta la reducción de la erosión de la base imponible, reduce la tasa y es un impulso directo al desarrollo nacional. Ojalá que estos analistas pues asuman ese documento. Y recuerdo que un ilustre empresario en una de las socializaciones dijo, quizá los productores de bienes exentos no estén de acuerdo. Bueno, de lo que se trata es de buscar lo que conviene más al desarrollo del país y a la colectividad nacional en su conjunto. Y los productores de bienes exentos irán comprendiendo que ese alcance, esa simplificación a la larga le beneficia. Hermoso. Decía uno de los exministros, el más joven y el que último entró a los gabinetes del Partido de la Liberación, decía que hay que ser, diligente en cuanto a la revisión del Código Tributario, que es el pacto fiscal, porque hay una complejidad muy grande en la fiscalidad dominicana y que esto afecta la actividad comercial. Quizás él está yéndose por la línea de una tasa única y después hablamos y que todo termine ahí, sin tener que estar discriminando criterios para poder llegar a la liquidación de un impuesto. Muy interesante que se aborde en esta mesa, en esa mesa, se aborde el tema del pacto fiscal, porque sobre todo Balance Financiero ha sido un abanderado de que se realice y viene, tengo entendido que venimos desde el año 2012, 2013, propugnando por ese concepto, y pudiera ser que el año 2023, el venidero, sea la plataforma para lanzar un verdadero proyecto como el que está ya preelaborado y que tú lo endosas al CRES, pero que tiene mucho de Francisco Canahuate, y que en el año 24 pues ya sea la fecha definitiva para ponerlo en vigencia. Y es como aquellos regalos o aquellas situaciones, aquellos partos que tú dices que se han retrasado tanto y que ha dado tanta lucha y que te dicen ya, y tú dices por fin. Bueno, vamos a esperar que digamos pronto por fin
En esta semana nosotros veíamos en clases muchas de las retenciones y veíamos la complejidad de ese sistema, y los estudiantes miraban así con asombro la cantidad de normativa que a veces definitivamente pues dificulta el cumplimiento. Y lo que deseamos pues con todo balance financiero es esa simplificación y que dejamos de distorsionar el sistema con tantas diferencias a veces de tratamiento. Con esto pues nosotros llegamos al final. Sí, terminamos. Sí, Yo iba a hablar de la perfección del sistema fiscal norteamericano, donde te dicen, si andas con el pasaporte te quito los impuestos en algunos centros comerciales. ¿Qué te parece si hablamos de eso en la próxima edición de Balance Financiero? Pero pudiera ser ahora también. Se terminó el tiempo. Yo creo que sí. sí. Bueno, y ya te están haciendo. Sí, me están haciendo señas. Melissa es implacable con su control del tiempo. Y nosotros pues nos tenemos que despedir, obedecer esa orden y citarnos para la próxima semana, cuando ya tendremos al CEDO también por acá. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Hasta la próxima.